En España hubo una guerra silenciosa, de esas que no salen en los libros, de las que no tienen ganadores, pero todo el mundo recuerda. Porque no empezó en un campo de batalla, empezó en una cocina, un domingo cualquiera, con lluvia golpeando la ventana. Un vaso de leche, una cuchara, y dos formas de hacerlo, dos formas de crecer. Para algunos había que esperar, leche caliente, vapor en la cara, la cuchara dando vueltas, sin prisa, y esos grumos, siempre ahí, imperfectos, incomodando, pero necesarios. Para otros, no. Todo tenía que ser rápido, leche fría, 3 vueltas y listo, sin esperar, sin mirar el vaso, sin quedarse. Porque fuera ya estaban todos, y tú también querías estar, y sin darte cuenta ya habías elegido. En tu casa se hacía así, y eso no se discutía. Colacao o Nesquik. No era una marca, era tu madre con prisa, tu abuela removiendo despacio, el ruido de la cuchara contra el vaso, el recreo, la merienda, la tele encendida antes de ir al cole. Y aunque han pasado los años, aunque todo ha cambiado, hay algo que sigue igual. Esa pregunta, la misma de siempre, la que todavía divide a todo el mundo. ¿Tú de qué bando eras? ¿Colacao o Nesquik? Yo era de Colacao, sin pensarlo, sin elegirlo. Simplemente en mi casa era así. Una cocina pequeña, azulejos fríos, un mantel de hule y una radio encendida, que nadie estaba escuchando. Era invierno y eso se notaba, en el suelo, en la ventana empañada y en cómo bajabas a la cocina, todavía medio dormido, sin hablar, sin pensar, solo siguiendo el olor. Porque alguien ya estaba allí, tu abuela, moviéndose despacio, sin hacer ruido, como si llevara toda la vida haciendo exactamente lo mismo. Calentar la leche, esperar, abrir el bote, 2 cucharadas generosas, sin medir, y remover, despacio, muy despacio, porque aquí no había prisa. Aquí mirabas el vaso, esperabas, y veías cómo el cacao no se rendía, cómo quedaban esos grumos, flotando, imperfectos, pero tuyos. Y nadie te explicaba por qué, pero tú lo sabías, siempre estaban ahí, y siempre ibas a por ellos. Cogías la cuchara, buscabas uno, lo pescabas y sonreías, porque eso era lo mejor del vaso, lo mejor de la mañana, lo mejor de ser niño. Porque no era cacao, era tu casa, tu abuela, ese momento antes de salir al frío, ese minuto de más que nadie podía quitarte. Y sin darte cuenta, ya habías elegido. Eras de Colacao. Pero otros niños no querían esperar. La cocina era distinta. Había más luz, más ruido, más movimiento. La televisión ya estaba encendida. Los dibujos empezaban. Y el tiempo parecía ir más rápido. Entrabas corriendo, dejabas la mochila en cualquier sitio, mirabas el reloj sin entenderlo y solo pensabas en una cosa, el vaso, leche fría, directa del frigorífico, sin vapor, sin pausa, sin ritual. Abrías el bote, 2 cucharadas y empezabas a remover, rápido, muy rápido, y en cuestión de segundos desaparecía, sin grumos, sin resistencia, sin tener que esperar. Todo quedaba suave, uniforme, perfecto, y eso era justo lo que querías, porque fuera ya estaban todos, los amigos, el balón, la calle, y tú no querías llevar tarde, no querías quedarte mirando un vaso, querías terminar y salir, un sorbo, otro, y ya estabas de pie, listo, como si el desayuno fuera solo el principio de algo más grande, porque para ti no era cacao, era velocidad, era energía, era ese momento en el que todo empezaba a pasar. La tele de fondo, el ruido en casa, las prisas y la sensación de que el día ya había empezado sin ti. Y sin darte cuenta, también habías elegido, sin pensarlo, sin cuestionarlo, simplemente porque en tu casa se hacía así. Eras de Nesquik. Pero esto no empezó contigo, empezó mucho antes, en otra España, una España distinta, más lenta, más austera, más silenciosa. Barcelona, años 40. Las calles eran diferentes, los edificios más grises, y en las casas no sobraba nada. Se cocinaba con lo que había, se guardaba todo, se aprovechaba todo. Y en medio de ese contexto apareció algo nuevo, un polvo de cacao. No prometía lujo, no prometía placer,
prometía algo mucho más importante en aquel momento: alimento, energía, un pequeño gesto de alegría en el día a día. Así nació, no como un capricho, sino como una costumbre, como algo que se quedaba en la casa, que pasaba de padres a hijos y de hijos a nietos. Por eso no era solo una bebida, era tradición, era rutina, era algo que se hacía porque siempre se había hecho. Y años después, cuando todo empezaba a cambiar, llegó algo diferente. España ya no era la misma. Años 60, más movimiento, más productos, más influencia de fuera. Las tiendas empezaban a llenarse, las familias empezaban a mirar otras cosas. Y entonces apareció otra forma de entender lo mismo, más rápida, más sencilla, más directa. Un cacao que no necesitaba tiempo, que no necesitaba paciencia, que no dejaba rastro, que se disolvía sin esfuerzo. Y eso encajaba perfectamente con una España que empezaba a moverse más rápido, una España que quería avanzar, que quería modernizarse, que quería hacerlo todo más fácil. Y sin que nadie lo explicara, sin que nadie lo decidiera, dos formas de hacer lo mismo empezaron a convivir. Una que venía del pasado, otra que miraba hacia adelante, una que se quedaba en la cocina, otra que salía corriendo a la calle. Y desde ese momento, sin hacer ruido, la división ya estaba creada. Solo faltaba una cosa, que llegara a los niños. Y entonces llegó al patio. Ahí es donde todo se volvía real, porque en casa no se discutía, pero en el colegio sí. El suelo de hormigón, las porterías de metal, las mochilas tiradas en cualquier sitio, y un grupo de niños hablando de lo único que importaba en ese momento. Sin saberlo, ya defendían algo. Uno decía que sabía más a chocolate, otro respondía que no dejaba grumos, uno insistía en que eso era lo mejor, otro se reía, porque no entendía cómo podía gustarle eso a alguien. Y así empezaba, sin enfado, sin reglas, pero con una certeza clara. Cada uno tenía razón, porque cada uno hablaba desde su casa, desde su desayuno, desde su rutina, desde lo que había visto toda su vida. Nadie hablaba de marcas, nadie hablaba de anuncios, pero todos hablaban como si estuvieran defendiendo algo importante, como si no fuera solo un vaso, como si fuera parte de quien eran. Y poco a poco, sin darse cuenta, se formaban los bandos, los que esperaban y los que no, los que removían despacio y los que querían terminar rápido, los que entendían los grumos y los que no querían verlos nunca. Y en medio de todo, las risas, las bromas, las pequeñas discusiones que no llevaban a nada, pero que lo decían todo. Porque en el fondo, nadie iba a cambiar. Nadie iba a probar el otro lado de verdad. Cada uno ya estaba en el suyo, y eso no se tocaba. Porque en ese momento de la vida no eliges, simplemente eres. Y si eras de un lado, lo eras para siempre, aunque no supieras por qué, aunque nunca te lo hubieras planteado, y aunque años después ya no lo recordaras con palabras, lo seguirías recordando con algo mucho más fuerte: la sensación. Y luego estaba la tele, siempre encendida, en el salón, en la cocina, de fondo, mientras pasaba todo. Los anuncios llegaban sin avisar, entre dibujos, entre partidos, entre cualquier cosa, y de repente aparecían. Los mismos botes, las mismas cucharas, las mismas promesas, pero contadas de otra forma. Uno hablaba de fuerza, de crecer, de hacerlo como siempre se había hecho, como en casa, como con los de antes. El otro no, el otro hablaba directo a ti, a lo que querías en ese momento, rápido, fácil, sin pensar, colores, movimiento, energía, como si todo fuera un juego. Y tú mirabas, sin darte cuenta de nada, pero quedándote con todo. No recordabas las palabras, no recordabas los anuncios, pero sí recordabas la sensación, lo que te hacía querer uno y no el otro, porque uno sonaba a casa y el otro sonaba a ti, a lo que te gustaba, a lo que querías ser, y sin que nadie lo dijera en voz alta, todo iba encajando. Lo que veías en la tele, lo que había en tu cocina, lo que defendías en el recreo. Y poco a poco, sin darte cuenta, ya no era casualidad, era costumbre, era identidad, era algo que ya formaba parte de ti y que no ibas a cambiar, aunque no supieras explicar por qué. Y luego estaban los días, los de verdad,
los que se repetían sin que te dieras cuenta, porque no todos sabían igual, no todos se sentían igual. Había mañanas de invierno, de esas en las que costaba levantarse. La casa estaba fría, la luz entraba despacio, y la cocina parecía el único sitio cálido. Te sentabas, sin hablar mucho, con las manos todavía frías, y alguien dejaba el vaso delante de ti. Leche caliente, vapor subiendo, ese calor que se quedaba en las manos cuando lo agarrabas. Y no había prisa, podías quedarte ahí, un minuto más, otro, remover despacio, mirar el vaso, esperar, como si el tiempo no importara, como si el día todavía no hubiera empezado del todo. Y luego estaban los otros días, los de verano, los que empezaban antes de entrar en casa, con la luz entrando fuerte por la ventana, con ruido en todas partes, con gente allá afuera, esperando. Te levantabas rápido, pasabas por la cocina casi sin parar. El vaso estaba ahí, leche fría, sin vapor, sin pausa. Removías, bebías y salías, sin pensar, porque lo importante no estaba dentro, estaba fuera, y tú querías llegar, querías estar, querías que el día empezara ya, y sin darte cuenta empezabas a asociarlo. Un sabor con el frío, otro con el calor, uno con quedarte, otro con salir, uno con la calma, otro con la prisa. Y ya no era solo lo que bebías, era cuándo lo hacías, cómo lo hacías, quién eras en ese momento. Porque no eran solo sabores, eran momentos, eran días, eran formas de vivirlos. Y aunque nunca lo pensaste así, en el fondo también estabas eligiendo. Y entonces pasa el tiempo, sin avisar. Un día estás en ese patio y al siguiente estás en un supermercado, con prisa, pensando en otras cosas, sin mirar demasiado, hasta que lo ves, en una estantería, entre muchos otros productos, ordenados, perfectos, sin historia. Pero tú sí la tienes, y lo reconoces al instante, el bote, el color, la forma, como si no hubieran pasado los años, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Y justo en ese momento aparece alguien, una cara conocida, de otra vida, de otro momento, y sin necesidad de explicarlo, los dos lo entendéis. Porque hay cosas que no se olvidan. Una sonrisa, una mirada y la misma pregunta de siempre, si sigue siendo de un lado o del otro. Lo dices medio en broma, pero no es solo una broma, nunca lo fue. Cogéis los dos, sin discutir, sin intentar convenceros, como si cada uno supiera que tiene que hacerlo. Y salís, la lluvia cayendo fuera, el ruido de la calle y algo que no sabes explicar, pero que se ha quedado contigo. Volvéis a casa, la cocina está en silencio, muy distinta y al mismo tiempo igual. Dejas las cosas, abres los botes, preparas el vaso y sin darte cuenta lo haces como antes, sin pensarlo, como si el cuerpo recordara por ti. La cuchara, el movimiento, el tiempo, todo está ahí, esperando. Pruebas, y no es solo el sabor, nunca lo fue. Es la cocina, es la mesa, es la gente que ya no está. Es ese momento que creías olvidado. Y vuelve, no entero, pero lo suficiente, para reconocerlo, para sentirlo, para quedarte un segundo más. Y entonces haces algo que nunca habías hecho. Pruebas el otro, el que no era el tuyo, el que nunca elegiste. Y te sorprende, porque también está ahí, también tiene algo, también guarda recuerdos, distintos, pero reales. Y en ese momento lo entiendes. No era una cuestión de cuál era mejor, nunca lo fue. Cada uno venía de un sitio, de una casa, de una forma de vivirlo. Y ahora, por fin, puedes ver los dos, sin elegir, sin discutir, solo recordando. Porque a veces el sabor no está en el producto, está en quién te lo preparaba, en la cocina donde estabas, en la edad que tenías, cuando el mundo todavía cabía en un vaso. Y al final lo entiendes. Nunca fue solo cacao. Era tu casa, la cocina, la mañana, la persona que estaba contigo. Era ese momento, antes de que el día empezara. Y por eso lo defendías, porque no estabas eligiendo una marca,
Estabas defendiendo tu infancia, tu forma de crecer, tu recuerdo. Y eso no cambia. Puedes probar el otro, puedes entenderlo, pero el tuyo sigue siendo el tuyo, porque hay cosas que no se eligen, se quedan contigo, para siempre. Aquí seguimos igual y creo que no va a cambiar. ¿Y tú? ¿De qué bando eras?